El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy estaremos hablando precisamente de un acontecimiento que se está dando en el municipio durante esta semana y es la misión que realiza la Iglesia Católica en el municipio, y por eso estoy en compañía de Monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien es el obispo de la diócesis de Jericó y que también además es misionero, y vamos a hablar un poquito de lo que se está llevando a cabo en este momento en el municipio de Andes, precisamente en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y las comunidades que precisamente le corresponden a esa parroquia. Monseñor, bienvenido a este espacio. Gracias, muy amable, y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Estamos empezando una jornada de misiones que recoge una experiencia que ya lleva como 20 años aquí en la diócesis y que esperamos que no se vaya a acabar, sino que el año próximo la organicemos en alguna otra parroquia. Estamos en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, que es la del centro de Andes, pero como bien saben, en el mismo casco urbano está la parroquia de San Pedro y todos los corregimientos son parroquia. Entonces estamos hablando del centro-centro y unas veredas que le corresponden a esta parroquia. Monseñor, hablemos de la misión. ¿Por qué realizar esta jornada en las comunidades en general como siervos de Dios, como hijos de Dios? A ver, la palabra misión significa envío, y desde el comienzo del cristianismo la expansión de la fe fue a través de misión. Entonces así termina el Evangelio de San Mateo: vayan por el mundo entero bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Ese envío con el que termina Mateo se realiza después también en Pentecostés, y la Iglesia entiende que esa es su tarea. La Iglesia es, por esencia, misión. La misión, evidentemente, a lo largo de la historia pudo haber tenido muchos modos equivocados de hacerla, como si fuera una imposición de la fe, y no es. La misión es una propuesta, y para el que ya está dentro es una renovación. Entonces hay misiones que son un primer anuncio, cuando uno se va a África o cuando uno se va a otro lugar, encontrará muchos poblados que no han oído hablar nunca de Cristo, y entonces es primer anuncio, el querigma que se suele decir. En cambio, cuando ya se trata de comunidades bautizadas, que han tratado de vivir la fe, que tienen una capilla como esta, por ejemplo, pues es una revitalización en la fe. Sin embargo, en este contexto en que estamos entrando en el siglo XX y XXI, de descristianización, de desinterés por tantas cosas, de fragmentación de las familias, uno casi diría, en muchos casos es casi primer anuncio. Uno encuentra muchachitos de la escuela que no saben rezar, que no saben hacerse la señal de la cruz, o sea, un paganito. Entonces, ese hecho de que muchas familias han perdido la tradición de vivir la fe en casa, de rezar al sentarse a la mesa, de rezar el rosario, tantas cosas, de ir a la misa el domingo, pues ha hecho que haya realmente muchas lagunas de fe dentro de lo que podemos decir la Iglesia Católica. Entonces uno encuentra mucha gente que dice: yo soy católico, más católico que el Papa, le dicen a uno, pero entienden católico como que yo soy tradicionalista, yo soy cerrado, yo soy difícil. Eso no es. Entonces, estas misiones tratan de volver a recordar qué es la fe cristiana, cómo hay que vivirla y cómo el centro de todo es solamente la persona de Jesucristo. La Iglesia es servidora de Jesucristo. La Iglesia no es la meta, la Iglesia no es el objetivo. La Iglesia es servidora de Jesucristo, que es el objetivo, la meta que nos lleve al Padre. Monseñor, lo mencionaba yo hace un momento y decía que usted es misionero, viene usted de una comunidad redentoristas, que a propósito hoy es el día del patrono Alfonso María de Ligorio. También es importante hablar un poquito de esa invitación que hace este santo con su vida, con su legado para la comunidad en este caso que usted representa y para los misioneros en general. Sí, es muy curioso porque San Alfonso tuvo un tiempo, él era abogado,
10 años fue abogado en Nápoles y de repente sintió que eso era vanidad. Y se retiró del tribunal diciendo, mundo, ya te conozco. Y no volvió a los tribunales. Y entonces fue al seminario, ya vocación adulta, se hizo sacerdote de la diócesis de Nápoles, pero en unas vacaciones encontró un sector cercano a la ciudad muy abandonado, cabreros que no sabían nada de fe. Entonces dijo, no, aquí se necesita. Entonces él soñaba con irse a la China, que a primer anuncio, pero dijo, no, si es que los del primer anuncio están aquí. Entonces fundó los misioneros redentoristas en un pueblito de la montaña que se llama Scala, en el sur de Italia, y ahí comenzó esta obra en 1732. Él tenía 6 años de ordenado y comenzó esta tarea, predicando misiones, acompañando. Él iba a las misiones, tenía una voz muy clara y a la gente le encantaba lo que predicaba muy sencillo. Solía decir, muchos predicadores son como nubes altas. Los campesinos miran, las aprecian, pero saben que no va a haber lluvia. Así son muchos predicadores que predican alto, elegante, pero no hay mensaje para la gente. Entonces siempre insistió mucho en esa practicidad del mensaje. Y también para las misiones él compuso canciones populares, él compuso catecismos, él compuso incluso, porque llegaban a parroquias y encontraban sacerdotes que ni sabían cómo manejar a la gente. Entonces compuso un libro para la práctica de los sacerdotes de campaña, decían allá, o sea, campesinos o sacerdotes, digamos, rurales, para que atendieran bien a la gente, sobre todo para que supieran responderle a los problemas morales que podían tener, y por eso él escribió mucho de teología moral, y es el patrono de la Iglesia Católica en teología moral para todos los sacerdotes. Importante también conocer un poquito de dónde viene pues la vocación de la misión. Usted lo mencionaba hace un rato, desde el evangelista Mateo se decía que, ¿sí es Mateo? Perdón. Sí, Mateo al final, Mateo 28, vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Mateo invita entonces a través del evangelio, luego llegan otras personas a lo largo de la historia como San Alfonso, y hoy en Andes. ¿Cuál es ese mensaje que se está llevando entonces a las comunidades? ¿Cuál es el mensaje que se busca llevar a cada uno de los 25 centros que hay destinados para poder llegar con la palabra de Dios? Sí, realmente detrás estaba el tema de los 150 años de la parroquia. Y la misión quería hacerse hace 2 años, pero la pandemia nos obligó a ir retrasando, hasta que llegamos ahora y dijimos, no, de todas maneras se hace ahora. A pesar de que también dicen que va a volver, que si la pandemia, que si otras características de una nueva epidemia, pero nosotros dijimos, no, se hace la misión. Y en ese contexto hemos querido tomar como lema para esta misión la iglesia como el ámbito donde los cristianos se ubican para buscar a Cristo. Entonces, como era la parroquia, entonces el tema de la iglesia como sacramento de salvación, pero no porque agarra y atrapa, sino porque agarra y orienta hacia Cristo Jesús. Monseñor, es importante lo que usted menciona, y también hay diferentes conceptos y particularidades con el tema de la misión y a la hora de Jesucristo enviar a los discípulos a las comunidades para que sean y se sientan vivas en torno a su presencia. Cada uno de ustedes como misioneros hoy que va, toca la puerta y está ahí llevando la palabra de Dios, sin mirar a quién van a encontrar detrás de la puerta, porque también es algo que mencionaba el Padre Guillermo durante estos últimos 15 días en las diferentes homilías. Vamos a ir a la casa de los católicos, de los protestantes, de quienes creen, de quienes no creen, porque lo importante hoy aquí no es mirar a quién, sino el mensaje que se va a llevar. Sí, como no es vengan para la iglesia como un único mensaje, sino busquemos juntos a Cristo, caminemos juntos, entonces evidentemente que nosotros pues vamos a tocar a todas las puertas. Si una familia protestante nos dice vengan y recemos juntos el Padre Nuestro, que es oración común, muy bien. Ellos sé que no se hacen la señal de la cruz, sé que no tienen imágenes, pero tienen la Biblia. Entonces hay un camino. Otras, como tú mismo decías, pueden ser indiferentes, pueden ser descreídos, pueden ser como el mismo ministro de Educación que van a nombrar, que dice, yo no creo en nada. Y es un tipo muy inteligente. Entonces uno dice, puede encontrar intelectuales indiferentes o
postcristianos que dicen, no, yo ya de eso nada. Bueno, esperemos que eso también lo haga una persona de mucha ética y de mucha responsabilidad, es lo que se confía. Y nosotros vamos a todas las puertas. Evidentemente que aquí en esta capilla, pues vienen las personas que se sienten más involucradas, más católicas, diría uno, pero aún así hay muchas personas que necesitan la misión porque pues encuentra uno parejas que no están casadas, encuentra uno padres de familia que a lo mejor tienen nido en otro lugar también, encuentra uno situaciones de peleas intrafamiliares por bobadas a veces. Entonces todo eso tiene que aprovecharse la época, digamos, de la misión para ir sanando, ir revisando la vida y tratando de ser más honestos con Dios y con los demás. Monseñor, la misión empezó el 31 de julio con el desfile de bienvenida, la Eucaristía de envío. Vamos a conocer algunas imágenes y también algunos testimonios de aquellas personas que están hoy acompañándolo a usted en esta bonita labor de la misión. Y como usted lo mencionaba, esta capilla se me había pasado a mencionarlo, estamos hoy descentralizando este espacio de Al Día porque estamos en la capilla del corregimiento de San Bartolo. Entonces vamos a ver un poco de las imágenes de lo que se vivió el 31 de julio y ya continuamos en este espacio. Continuamos en este espacio poniéndonos al día, en este caso con la misión que se está llevando a cabo durante esta semana en el municipio de Andes. Monseñor, se ha hablado en algunos espacios de que la religión católica, la Iglesia Católica puede estar atravesando una crisis, como tal vez muchas de las que se han vivido a lo largo de la historia. ¿Qué piensa usted con respecto a este tema? ¿O lo que está en crisis es la fe en general? ¿Qué piensa usted? A ver, el tema realmente es muy complejo y tiene muchos aspectos y es muy interesante. Creo primero que la Iglesia siempre ha tenido crisis. Usted se imagina el primer siglo, la cantidad de asesinatos de cristianos. Y los cristianos dijeron, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces digamos, no estamos perdiendo, estamos ganando. Entonces el hecho de tener como Salvador y Redentor a Cristo Jesús, que muere en la cruz, hace que entendamos que la alegría siempre pasa por el dolor, por la cruz. Y creo que los cristianos aprendemos a vivir la vida como con mucha más simplicidad y no es simplemente buscar el lujo, el placer, el bienestar como tal,
sino buscar el bienestar de servicio para los demás y que los demás también lo tengan. Y por eso la persona es capaz de sacrificarse. Estos misioneros que están en Andes han dejado su oficio, han pedido vacaciones, van a venir para acá 8 días. O sea, es un sacrificio. No están en la playa, pero aquí esto lo sienten como parte de su vida. En ese sentido, yo diría que la iglesia siente que hay crisis, que muchos bautizados se han ido retirando y se han ido enfriando. Pero de pronto es que nosotros pensábamos que el objetivo de la iglesia era captar gente y tener número. Y eso nunca ha sido el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es que cada uno se sienta en su fe bien y trate de responder bien. Entonces los números no importan. Lo mismo, por ejemplo, decimos que cuántos sacerdotes tiene la diócesis. Y muchos me dicen, hay muchos. Otros dicen, son poquitos. Yo creo que en eso de números no hay normas. La iglesia siempre ha tenido épocas duras, épocas de crisis, épocas de dificultad, épocas en las que se ha casado con el poder civil y le ha ido muy mal. Épocas en las que se ha casado con los ricos y le ha ido muy mal. Entonces ha ido aprendiendo a base de golpes que solo se puede casar con Jesucristo. Todos los extremos terminan siendo... Sí, claro, eso pasa como una familia que me dicen, malo. Esta muchacha se casó con un muchacho muy inteligente, pero no sabe ser papá, entonces el matrimonio fracasó. Claro. Esta otra se casó con un muchacho muy rico, de una familia muy pobre, pero tampoco duró el matrimonio. O sea, cada caso y cada cosa a su momento. En este momento, evidentemente, que hay una cierta crisis, y yo creo que el objetivo de esta misión no es traer más gente a la iglesia, sino que los que se dicen iglesia la vivan bien. Fortalecer la fe, vivirla auténticamente, dar testimonio de su fe, no avergonzarse. Es una tarea difícil porque yo creo que los valores que se transmiten de papá a hijos, antes era espontáneo porque era más cerrada la vida, menos comunicación, pero hoy en día un muchacho de 15 años ya, si nació en San Bartolo, anda por Andes, va para Medellín, voltea por todo lado. O sea, el mundo ya se nos hizo muy cerquita. Hace 40 años, cada parroquia tenía caballeriza y caballo o mula, porque era la manera de visitar los caseríos. Hoy tiene carro. Hoy tiene carro o mínimo moto. O mínimo moto. Entonces sí, han cambiado las cosas muchísimo. Entonces ya me decía un campesino, ¿usted tiene mula? No, ya tengo es una moto. ¿Cómo así? Digo, sí, es que la moto trabaja y cuando descansa no come. Entonces le sale más económico. Monseñor, con respecto a abrir las puertas, abrir los brazos o reafirmar ese mensaje de ser una iglesia de puertas y de brazos abiertos dentro de este proceso, hay un aspecto que a mí particularmente me llama la atención y es el trabajo con las juventudes en la diócesis. Considero a modo personal que la tarea se ha estado haciendo, pero falta mucho más para poder captar más la atención de los jóvenes. Hoy la juventud en general, no solo en la diócesis de Jericó, tiende a ser un poco desinteresada y apática a estos temas de religión, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo hacer para que la juventud esté más cerca, en este caso, de la Iglesia Católica y de estos procesos que invitan a convivir en comunidad? Yo creo que hay varios como pilares de esta problemática. El primero es evidentemente la desintegración de las familias. Uno ve estos muchachos que llegan a la casa, cogen el plato y se van para la pieza a almorzar allá. O sea, eso de almorzar juntos, de rezar antes de comer, eso ya como que ahí se va apareciendo. Y a las familias eso les parece normal. Entonces, no, como tal que el muchacho no pelee y no grite, pues... Con tal que coma. Sí. Y entonces, a darle lo que pida, a tenerlo bien, y por eso no quieren tener sino 1 o 2 hijos, porque todo tiene que ser de marca. Entonces ya no es como estos campesinos de por acá, que uno les pregunta, se llama, no, en mi casa, es el señor, éramos 15, en mi casa éramos 10. ¿Cuántos hijos tiene? 1, 2. O sea, ha ido evolucionando mucho. Ya el bolsillo no nos da para tener más. Yo creo que también es porque antes los muchachos eran en alpargatas, eran a la escuela. Hoy en día tienen que ser en zapatos de mucha marca y el domingo tienen que poner zapatos distintos porque van a bajar al pueblo. O sea, ha evolucionado mucho. Antes era cualquier bicicleta, si podían darle bicicleta y si no, invéntesela usted como pueda, un caballito de palo. Pero hoy en día las cosas se han complicado, necesita celular, necesita no sé qué más. El otro aspecto es un poquitico los valores, cómo se transmiten. Yo les digo a los papás, ¿usted cómo le enseña a su hijo que hay que amarse?
si usted nunca abraza a su esposa, si usted nunca la saluda cuando llega, si usted solo le exige, señora, usted no espera a su esposo cuando llega del trabajo, usted no está pendiente de él en lo que pueda en la casa. Ahí el ejemplo es fundamental. Claro. Me contaban una anécdota, y esta vale para todos, y es que en Baupés yo estuve hace 20 días en la misión allá en Mitú, y el obispo me contaba, porque le pregunté qué le llevamos a los indígenas, y me dijo, dulces, llévenles dulces, porque por aquí no hay dulce, o sea, no hay azúcar. Entonces el azúcar es importada, la llevan en avión desde Bogotá, la panela también, todo. Entonces, listo, nos fuimos a una tienda donde vendían dulces por chuspas grandes y las llevamos. Y él contaba que en alguna oportunidad llevó así un paquete grande de dulces y le puso a darles algunos dulces a los niños. Entonces se acercó un niñito con el papá, entonces le dio al niño unos dulces y le dice el papá, ¿cómo se dice? Y el niño rapidito echó los dulces al bolsillo y tendió la mano y dijo, deme más. O sea, ¿qué valores se transmiten y qué valores percibe el niño? Claro. ¿Y cómo lo asume? Aplica para todos los casos como usted lo mencionaba. Entonces digo que la transmisión de valores hoy es más compleja, porque es que los grandes locutores para los muchachos, antes era la radio, primero la familia, después la radio, después la televisión, hoy en día Los celulares, las redes, todo eso. Entonces es complejo. Y en otro aspecto, yo creo que también a la iglesia le dio muy duro, y ha sido muy bueno que el golpe haya sido duro, por el tema de pedofilia, que ustedes bien saben, si se cae un árbol, hace más ruido que 1000 árboles que estén creciendo. Entonces el escándalo de uno solo es tremendo. Y cuando yo toco este tema que es tan lamentable para la iglesia, yo me digo, ¿qué institución está haciendo lo que está haciendo la iglesia? Que está suspendiendo persona por persona, si se le comprueban cosas, no vuelve a ejercer nada. La iglesia le pasa una ayudita, pero le dice, le pagamos para que estudie y se dedique a otra cosa porque usted no sirve para esto. Pero me digo, los entrenadores deportivos, los policías, los del ejército también, todas las instituciones, Boy Scout, todo lo que se quiera, el porcentaje de pedofilia es mucho mayor. Y el gran porcentaje es en las familias, entre los tíos, los primos, todo eso, ese es el gran porcentaje. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué precauciones se están haciendo? Hoy en día todas las diócesis tienen obligación de tener un manual de protección de menores, con las sanciones que el sacerdote lee, estudia y dice, yo acepto que me traten así si yo cayera en esto. O sea, yo me digo, ¿qué institución? Por ejemplo, el magisterio. Sabemos que ha habido casos y recientemente también se han despertado. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se protege a los menores? ¿O es simplemente esperando que haya un escándalo para tapar? Por ahí escuchaba yo de un maestro de Yopal que había tenido problemas en varios pueblitos donde había pasado, y FECODE regional insistiendo en que no hay pruebas todavía. O sea, yo me decía, pero si lo han sacado de pueblos de un lado para otro, ¿qué hacemos? Entonces, que había que dejarlo en el magisterio ejerciendo. ¿Pero ejerciendo qué? Entonces, a mí sí me parece que este ha sido un hecho lamentable para la iglesia y que le ha en muchísimos credibilidad. países. Y eso tiene su consecuencia. Claro. La pastoral de niños y la pastoral de jóvenes decayó mucho por el temor de tocar eso. Claro. No, parecen intocables. Hoy en día cualquier cosa, a lo mejor usted de pronto le dice al niño una palabra cariñosa y ya si el niño en la casa dice, el padre me estaba acariciando, quién sabe, que se le arma un problemazo. Claro. Entonces, eso hizo que la pastoral de niños y de jóvenes como que se retrasara un poco, pero a mí me parece sano. Ahora hay que volver, pero con las precauciones necesarias. Yo les digo, eso iba. Escuelita de acólitos, excelente, pero una mamá con los niños. Perfecto. Grupito juvenil, grupito de infancia misionera, pero una mamá con los niños. Iba a preguntar precisamente cuál de pronto puede ser ese mensaje clave para los niños y jóvenes en esta misión. Sí, yo creo que ellos tienen todo el derecho a la fe, todo el derecho a vivir felices, no a arrastrar la vida, no a decir yo voy a ser rico, yo voy a estudiar mucho, no, yo quiero ser feliz. Y para eso la fe es como la garantía de que la persona se estabiliza, se organiza, valoriza las cosas en su orden. Entonces yo creo que es un derecho y con ellos estaremos trabajando a lo largo de la misión, ciertamente. Bueno, Monseñor, vamos a hacer otra pausa para ver las imágenes también dentro de la Eucaristía de envío con la entrega del símbolo
también a esos misioneros que se hizo por parte suya. Entonces vamos a ver un poco también de cómo se vivió este momento. Ahí teníamos, Monseñor, las imágenes entonces de la entrega del símbolo, como lo mencionaba hace un momento, y me gustaría que habláramos acerca de ese significado que tiene la cruz para la religión católica, en este caso para la jornada de misión que se vive y para ustedes como misioneros. Hablar de la cruz es muy complejo porque uno se queda sin palabras a la hora de encontrar una familia con una cruz bien grande. Y a veces el silencio es lo único que se puede hacer. Si yo llego a una familia que el Señor se murió de cáncer, ¿yo para qué les digo palabras bonitas? Pues haré una oración y les mostraré presencia, que es el mejor consuelo que se pueda dar. Pero la cruz es indispensable para poder entender la vida. Si a mí me preguntaran, incluso podríamos hacer un concurso entre arquitectos, entre diseñadores, ¿cuál es el símbolo más simple y más diciente sobre el amor? Pues muchos dirían un corazoncito, otros dirían una palomita, otros dirían un angelito echando una flecha, Cupido. La cruz, en toda su simplicidad, es una línea vertical que dice, sin Dios es muy difícil, pero una línea horizontal diciéndonos, sin los hermanos no hay Dios. Entonces, esa integración de esos dos elementos, el hecho de decir, alguien murió por nosotros y no fue un cualquiera, sino el Hijo de Dios, y murió en una cruz, y nos dejó este símbolo, en donde nos coloca en la dimensión de Dios para sostener la vara horizontal, es decir, las relaciones entre los hermanos. Siempre que se ha suprimido a Dios y se quiere construir una sociedad perfecta, se ha terminado en campos de concentración, en gulags, en persecución, en todo. La fraternidad solo es posible si todos entendemos que hay un Padre Dios para todos y con Él tenemos igualdad de condiciones. Y si no, es imposible. Pero también es imposible si una persona dice, yo amo a Dios, yo quiero mucho a Dios, pero no ama a los demás, mentiroso. Lo dice la primera carta de San Juan, el que diga que ama a Dios y no ama a sus hermanos es un carretudo. Entonces, esas dos líneas unidas en la cruz de Jesús, pues nos dan el símbolo más fuerte del amor y la manera de irlo viviendo. Con el tema de la misión, y acá pues leyendo un poco de lo que Dios invita a realizar dentro de la vida eclesial, y es que somos signo de presencia y de salvación dentro del tema de la misión, porque estamos, en este caso ustedes como misioneros, llevando a las comunidades eclesiales vivas y dinámicas esa palabra de Dios, ese mensaje de Cristo resucitado que debe estar presente y vivo en cada uno de los hogares. ¿Qué panoramas se han encontrado? Sabemos que apenas se está iniciando esta misión en Andes, pero en el suroeste, con estas otras dos misiones, ¿qué panoramas se han encontrado? ¿Qué balances han dejado las otras misiones y qué expectativas se tienen para esta misión en Andes? Yo quiero recordar algo muy antiguo, pero del territorio. En Farallones, hace años, los redentoristas, yo soy redentorista, vinieron como misioneros a las veredas de Bolívar y a uno le tocó en una zona de Farallones. Y entonces había dos parejas que se querían casar y el párroco le dijo al misionero que los cáselos durante la misión. Es un momento muy bonito, esta gente es muy buena gente, uno es de la Junta Comunal, el otro es también muy servicial allá. Incluso cuando la comunidad se entere que se van a casar, pues les va a organizar todo. Entonces, cuando la gente se enteró, bajaron al pueblo, a Farallones, pues al corregimiento, a pedir prestados los reclinatorios que le querían organizar, pusieron flores, adornos, arcos, para la procesión de entrada para esa misa. Entonces, en el momento de la misa llegó una pareja y al otro lado la señora y no llegó el señor.
Y el padre decía, yo no sabía qué hacer, porque escribió una crónica, pues. Y entonces decía, yo no sabía qué hacer. Entonces empecé, vamos a rezar el Santo Rosario por estas familias que se van a casar. Entonces el Rosario. Hagamos unos cantos, ensayémoslos, y alargue, y no aparecía el Señor. Y digo, no, ya me toca empezar. Entonces empezó la misa. Y cuando ya iba a empezar a leer el Evangelio, llegó ese señor pálido, corriendo, asustado, y se arrodilló ahí. Entonces el padre ya continuó inmediatamente el matrimonio, y aceptas, y listo. Pero al final de la misa dijo, no, yo no me quedé sin la inquietud de decir al Señor qué pasaba. Y él dijo, evidentemente en esa época la convivencia no daba herencia, digamos, no daba participación en los bienes. Ahora ya existe la ley que 10 años de convivencia, o no sé, o creo que es al 5, ya dan participación en los bienes de la pareja. Pero en esa época no. Dos años, ya son 2 años. Ah, ya son 2 años. Imagínese. Ah, mejor dicho. En todo caso, la historia es que este señor le dijo al padre, llegaron anoche mis hermanas y me encerraron en la casa con revólver, que no podía salir, porque ellas no querían que se casara para no partir la herencia. Entonces lo tenían encerrado, hijo, y yo mirando por donde me volaba, qué hacía, y ellas vigilándome. Y si ya al final, en un momento de distracción, yo me tiré por una ventana y caí allá y salí corriendo, y por eso llegué medio embarrado, pero aquí llegué. Entonces le dijo a la señora, le dijo, bueno, ¿y usted qué pensaba ahí cuando lo estaba esperando? Decía, no, padre, yo con él llevo 15 años de convivencia, pero yo llevo 15 años sin comulgar. Y en esta misión yo entendí que yo necesitaba comulgar. Que el objetivo de la vida es, casi diría, el matrimonio primero es con Cristo y después con el esposo. Y yo dije, si no aparece, yo me abro. No más, porque yo necesito seguir comulgando. Pero ya que apareció y nos casamos, pues yo estoy feliz porque voy a seguir comulgando estando con él. Entonces, esas son cosas de misiones y de experiencias, pues muy curiosas, pero muy interesantes, porque indican que las personas en cierto momento entienden que muchas cosas en la vida aparecen, se dan, cambian, lo que sea. Cristo no cambia y Cristo es la felicidad de la persona. Que ese finalmente entonces es el mensaje, el que Cristo la misión, sea claro. La felicidad de la persona. Monseñor, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, y desde AUPAN desearles muchos éxitos en esta jornada de misión en Andes, y pues creo que también es válido y necesario. La pandemia ha dejado secuelas en diferentes aspectos en la sociedad, en la fe. La fe no es ajena a ella, y bueno, a buena hora llega este proceso. Qué bueno, y un saludo entonces para todos nuevamente, que el Señor los bendiga, les dé mucho gozo interior, y que en los momentos que tengan como de tristeza o de sufrimiento digan, lo ofrezco por la misión. Y si tienen un momento para orar, ofrezco por la misión, para que el Señor bendiga esta hermosa tierra de Andes, sus veredas, sus gentes. Este es campo de Dios. Ahí estaba entonces Monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, obispo de la diócesis de Jericó, y quien nos contaba un poco del trabajo que se viene realizando en pro de esta misión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que este espacio está realizado para que usted se entere de esos temas de actualidad.